Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Magdalena Candiotti, investigadora de CONICET en el Instituto Rabiniani y profesora de la Universidad Nacional del Litoral. Y hoy estoy a cargo de un episodio donde vamos a abordar desde un punto de vista demográfico una pregunta que es recurrente en nuestro país y cuya respuesta no resulta siempre clara ni conocida. Y es, ¿por qué en Argentina no es frecuente ver negros fenotípicamente hablando? ¿Qué pasó con aquellos africanos que fueron traídos como esclavizados? Se suele pensar que ese tráfico no fue masivo, pero sin embargo, hasta 1812, cuando se prohibió la traza transatlántica, miles de africanos e incluso afrodescendientes fueron ingresados por los puertos de Buenos Aires, de Montevideo y por Colonia de Sacramento. El número de estas importaciones, digamos así, llegó a 200.000 personas en 250 años de tráfico esclavista en la región, como mostraron las investigaciones de Alex Borucki. Si tenemos en cuenta que como consecuencia de ese infame comercio en la Buenos Aires de principios del siglo XIX, al menos 1 de cada 4 habitantes era descendencia africana, ¿no? Entonces, realmente es legítimo preguntarse qué ocurrió con ellos. ¿Es que desaparecieron estos afroargentinos? ¿Murieron en las guerras de independencia? Se dijo, en la fiebre amarilla, en las guerras del Paraguay, se mestizaron o simplemente fueron borrados en los registros. Para abordar estas preguntas tenemos 2 invitados especiales, pero antes de presentarlos, quiero contarles que el podcast Historiar está hecho por entrevistados y entrevistadores que participan de forma voluntaria y sin remuneración. Sin embargo, para poder seguir produciendo nuevos capítulos, llegar cada semana con nuevas historias, necesitamos de tu ayuda. Si te gusta el podcast, podés ayudar haciendo una transferencia a asai.historia, es decir, la sigla de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, más un punto y la palabra historia. Desde ya te damos las gracias por tu colaboración y por acompañarnos todas las semanas. Bueno, entonces, luego de este paréntesis y esta invitación a colaborar, les quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Ellos son Michael Gebel, historiador y profesor en la Universidad Libre de Berlín. Su tesis doctoral, realizada en Londres hace 20 años, versó sobre nacionalismo e historiografía en la Argentina. Después de haber estudiado un poco de historia colonial francesa, se interesó cada vez más por la historia urbana desde un punto de vista social y económico. Últimamente está trabajando en un proyecto sobre migración y propiedad inmobiliaria y desigualdad en varias ciudades, entre ellas Buenos Aires, hacia fines del siglo XIX. Por otra parte, está con nosotros Hernán Otero, que es investigador del CONICET en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil. Es historiador y se doctoró en demografía en Francia con una tesis sobre inmigración de ese país a la Argentina. Tras estudiar temas de inmigración, con archivos diplomáticos, correspondencia y en el campo de la demografía histórica, se concentró en la sociohistoria de la cuantificación, con énfasis en las categorías y en los esquemas interpretativos de los censos nacionales de población. Su trabajo es realmente una referencia ineludible. Últimamente se está dedicando a la demografía histórica de la frontera y a la historia de la vejez y las ansiedades demográficas generadas por el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. Y sobre esto lo pueden escuchar en un podcast anterior de Historiar, conversando con Roy Ora. Bueno, les doy muchas gracias a los dos por estar acá. Y quería comenzar este diálogo preguntándole a Adrián si nos podría contar cómo es que los historiadores conocemos los volúmenes de población del pasado. Cómo los historiadores y por tanto los ciudadanos pueden saber cuántas personas vivían, cuáles eran los perfiles etarios, de género, raciales, tanto en la época colonial como en la republicana del siglo XIX. En este sentido, quisiera, si nos podría explicar
cómo y quiénes recababan esas informaciones sobre el pasado, con qué objetivos se hacían los distintos tipos de recuentos, qué preguntas se hacían, cómo era clasificada la población. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí. Sí, bueno, el tema del conocimiento del pasado es central en la preocupación por las fuentes, ¿no? Un viejo dicho de la demografía dice todos los datos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Así que la demografía ha desarrollado mucha preocupación sobre el tema de qué fuentes permiten estudiar esto. A grandes rasgos, distinguimos una etapa preestadística de una etapa estadística, que es esta última es la etapa moderna, que se caracteriza sobre todo por tener instituciones más estables, por hacer preguntas que cubran la totalidad del territorio, por la homogeneidad de los cuestionarios y la simultaneidad. Todas estas condiciones empiezan a darse en Argentina hacia la década del 70, ¿no? Tenemos en 1869 el primer censo nacional, en la década del 60 surge la primera oficina de estadística. En la década del 80 se laicizan los registros civiles, que hasta ese entonces lo hacía la Iglesia. Entonces, más o menos en la década del 70-80 ya tenemos conformado el periodo estadístico en la Argentina, el inicio del periodo estadístico, que por supuesto hay que verlo como un proceso no homogéneo, no toda la escala nacional funciona igual. Y también tener en cuenta algo muy importante, hay cosas posteriores que son de muy mala calidad y hay cosas anteriores que son de buena calidad. Digamos, es decir, este corte entre lo preestadístico y lo estadístico no debe ser visto así de una manera absolutamente binaria. Lo más interesante, para dejar en claro qué diferencia el periodo preestadístico del estadístico, son las funciones o los objetivos eh, que se asignan a las estadísticas. Durante la etapa previa al periodo moderno, las estadísticas están muy influenciadas por objetivos que tienen que ver con aspectos militares, por ejemplo, las levas para el ejército, o con aspectos fiscales, es decir, la recaudación del Estado, sea el Estado colonial, sea el Estado republicano después. Y esto tiene un efecto central y es que al estar orientados por objetivos tan específicos, no captan bien, o a veces ni siquiera tienen el interés, a la totalidad de la población, sino a sectores específicos. Es decir, si son levas militares, obviamente hay más interés por los varones y así siguiendo. Entonces se alejan un poco de ese gran objetivo renovador que fue la Revolución Francesa, que es el censo universal por cabeza, es decir, la idea de contar absolutamente a toda la población y que todo individuo cuente, que es un poco el eslogan de cualquier institución de estadística actual. Todos contamos igual. Cosa que, insisto, no era así en los registros previos a la etapa moderna. La consecuencia de esto es que los registros previos a la etapa moderna tienen un alto subregistro, es decir, cuentan menos gente de la que hay, un tema en el cual Michael ha hecho importantísimos aportes, y hay gente que escapa al censo, escapa por voluntad propia, escapa porque no hay interés en contarla, escapa también por la aleatoriedad de los archivos que hacen que se pierdan documentos y demás, y hace que, grosso modo, para a fines del siglo XVIII tengamos un 30% de la población, menos que la que existía efectivamente. Y después también tenemos un subregistro de declaración, es decir, la gente o bien no sabe cosas básicas. Yo he trabajado, por ejemplo, mucho con la edad del matrimonio, y hasta 1960 prácticamente los datos sobre edad son extremadamente poco confiables, por la tendencia de la gente a redondear su edad o incluso no saber efectivamente qué edad tiene. Y por supuesto, y esto es un tema central de la charla que nos convoca hoy, también hay un subregistro cuando hay datos sensibles para la población, que pueden ser, bueno, desde las categorías étnicas o, para dar un ejemplo más moderno, por ejemplo, si uno piensa en la población del colectivo LGTB, los datos del último censo son extremadamente bajos y ahí obviamente hay un subregistro de declaración. Con respecto a las preguntas, allí la discontinuidad entre el periodo
preestadístico y el estadístico no es tan grande en algunos puntos, es decir, se pregunta siempre nombre y apellido, sexo, edad, estado civil, hogares, existencia de propiedad o no, religión, estas dos últimas solo en el censo 1895, y después a partir de allí se pueden construir variables vinculadas a la densidad, a la fecundidad, el crecimiento y demás. La gran novedad de los censos del periodo moderno en Argentina tiene que ver con la supresión de las categorías étnicas y con un mucho menor interés a la familia, ¿no? Y todo este conjunto puede ser estudiado tanto con el método llamado anglosajón, es decir, un análisis estadístico de todas las personas, pero sin preocuparse por la individualidad de esas personas, que es un método más rápido, muy eficiente, pero que no permite ver algunas cosas como redes sociales y demás, o con el método francés que sí presta atención a cada individuo en particular, con su nombre y apellido, y permite, por supuesto, a partir de allí hacer reconstrucciones de familias, de redes migratorias, etcétera, pero que es un método mucho más trabajoso y por lo tanto mucho más acotado en cuanto a espacio. Clarísimo. Muchísimas gracias, Hernán. Y en base a esto que nos contás tan claramente, quería preguntarle a Michael si podía darnos un panorama de la población de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, ya pensando en la formación de este nuevo país, Argentina. Quiero saber que si miramos a ese Buenos Aires, cómo era su población en términos generales y también qué sabemos sobre su composición de género, de edad, color o lo que podríamos analíticamente quizás llamar raza. Quería preguntarte si era una ciudad con muchos extranjeros, con muchos migrantes, de dónde provenía esa población y cómo fue cambiando a lo largo de este largo siglo XIX. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, en resumidas cuentas, el dato más importante aquí es que la población de Buenos Aires crece tremendamente durante el siglo XIX, ¿sí? Esto es una obviedad bien sabida, pero me parece que muchas veces se olvidan las consecuencias mecánicas de este crecimiento, ¿sí? Que se debe principalmente a la inmigración europea, pero también a un crecimiento natural, digamos, y una alta fertilidad de la población. Em, y ahí ya comienza la pregunta hasta qué punto confiamos en los censos, ¿no? Y evidentemente no hay que confiar ciegamente en los censos y justamente por eso es importante entender un poco mejor en qué aspecto podemos confiar lo que dicen los censos más y dónde debemos confiar menos. Pero para dejarlo breve, a principios del siglo XIX, en el momento de la independencia, el censo de 1810 nos da más o menos una población de 50.000 y a fines del siglo XIX la población de Buenos Aires ya superó los 700.000, me parece. Entonces crece mucho. Esto es lo más importante. Como vos decías en un principio em, del siglo, eh, según los censos, todavía un cuarto o incluso un poco más de la población de la ciudad eh, se clasifica en los censos como morenos o pardos. Los términos que se usan ahí se distinguen, ¿sí? Pero se suele clasificar hoy día como afrodescendientes a cuatro categorías principales que se usan en los censos, que son morenos o negros y pardos o mulatos. Y los censos nos dicen que forman un cuarto de la población a principios del siglo. En los años 30 hay dos censos rosistas que nos arrojan los totales más altos, más o menos un 15.000 total, ¿sí? Clasificados como pardos o morenos. Em, y esto cae mucho en términos relativos en el último censo del siglo XIX que sí contiene una pregunta sobre el color
como se decía, de los habitantes, que es el censo de 1887, donde nos da un total de más o menos 8.000 habitantes que son registrados como de otro color, es decir, no blancos, ¿sí? Estas son las cifras en este momento. Sería solamente un 1,8% de la población. Así, esto es el panorama de lo que nos dicen los censos. Pero hay que tener en cuenta también una mirada un poco más largoplacista que va al siglo XVIII. Si uno compara Buenos Aires con otras ciudades, puerto en América Latina, como pueden ser La Habana o Río de Janeiro, Buenos Aires hasta mediados del siglo XVIII, es decir, en 1750, comparado con Río o La Habana, todavía era una ciudad pequeña, relativamente pobre y también relativamente blanca, ¿sí? Es recién con las reformas borbónicas que aumenta tremendamente la trata de esclavos. Y es ahí, digamos, donde cambia el panorama. Esto hace también que a principios del siglo XIX, dentro de la población afrodescendiente en Buenos Aires, hay muchas personas todavía nacidas en África, ¿sí? Más que sería el caso en Río o La Habana, y hay un porcentaje muy alto esclavizado dentro de la población afrodescendiente, ¿sí? Es decir, aumenta en un periodo bastante breve la población afrodescendiente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en términos más generales siempre me parece importante, y con eso empecé y voy a cerrar, que es importante distinguir si estamos hablando de cifras absolutas o cifras relativas, ¿sí? La caída del porcentaje afrodescendiente en la ciudad de Buenos Aires, más que a una caída absoluta que también se registra en los censos, más que a eso se debe a la inmigración europea que aumenta sobre todo a partir de los años 50 del siglo XIX, pero ya existía antes, ¿sí? Había también, digamos, una población genovesa, por ejemplo, relativamente importante en el momento de la independencia ya. Después, durante el periodo rosista, hay una inmigración vasca, no tremenda, pero considerable. Y en los años 50 y sobre todo en los años 70 con la navegación más masiva, aumenta también mucho la inmigración. Hernán incluso lo sabe mejor que yo. Eh, en un primer momento, mucho personas de Liguria y de otras partes de Italia del norte, del País Vasco, tanto del lado francés como del español, y Galicia. Hacia fines del siglo aumentan italianos del sur y gallegos específicamente, ¿sí? Pero también se diversifican los orígenes europeos de esta inmigración que se vuelve cada vez más masiva hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, muchas gracias. Clarísimo este panorama de las transformaciones de la población de Buenos Aires en el largo siglo XIX. Y a propósito de eso, te proponía, Michael, que nos cuentes un poco cómo te propusiste discutir la idea, entre comillas, de la desaparición de la población africana y afrodescendiente en Buenos Aires. Te propusiste revisar una tesis clásica que lo pensó en términos de invisibilización y quería, bueno, que nos cuentes un poco qué decía esa tesis, qué tipo de fuentes utilizó, cómo las analizó, cómo las leyó, antes de que nos pases a contar un poco tu visión al respecto. Bueno, quizás si me permitís primero un comentario breve sobre la palabra desaparición, que reconozco es omnipresente y se usa mucho en el discurso. Yo trato de evitarla, no me gusta porque arrastra la discusión hacia una pregunta binaria: ¿hubo desaparición o no? Y si uno se plantea la cuestión en estos términos, obviamente la respuesta es que no hubo desaparición en el sentido literal, ¿sí? No, no es que murió cada persona afrodescendiente antes de tener descendientes, es una obviedad en ese sentido. Entonces,
Me gustaría más hablarlo en términos cuantitativos de censo demográfico relativo absoluto, hasta qué punto y podemos, digamos, confiar en lo que dicen los censos. Hay cambios discernibles en el esquema racial, es decir, en cómo se clasifica la gente, etcétera, etcétera. Con eso especificamos un poco las preguntas que tenemos y también los mecanismos según los cuales nos imaginamos qué pasó y digamos qué pasó como un proceso demográfico real y qué pasó, digamos, con los registros, es decir, la clasificación y también simplemente la calidad censal y la cobertura, es decir, quién fue contado y quién fue omitido en los censos, como decía Hernán al principio. Bueno, esto como una cuestión terminológica quizás. Ahora, la pregunta, ¿qué pasó con la población afrodescendiente porteña del siglo XIX? Obviamente es una pregunta muy vieja y en un libro clásico de George Reed Andrews, un historiador estadounidense que escribió, digamos, una especie de libro pionero, digamos, sobre los afroporteños del siglo XIX, que se publicó en 1980, es decir, lo investigó, lo publicó en plena dictadura, que hay que reconocer esto también. Y fue un libro muy importante que estimuló todo un campo muy productivo de investigación histórica y él en ese libro comenta que comenzó el libro con esa pregunta demográfica, es decir, viniendo de Estados Unidos, preguntándose, a ver, me di cuenta que Argentina, o específicamente la ciudad de Buenos Aires, también tenía una población importante afrodescendiente y esclavizada, pero a diferencia de Estados Unidos, hoy día, es decir, en la dictadura, en los años 70, 80 del siglo XX, la gente en Argentina considera que acá no hay población negra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Y eso motivó el libro, que no es un libro únicamente demográfico, pero que comenzó con esto. Y ahí mira los censos, un poco parecido a lo que yo hacía en mi investigación, y se da cuenta de las mismas cifras que acabo de repetir, que hay una caída absoluta de más o menos 15.000 personas clasificadas como afrodescendientes en los censos de fines de los años 30 del siglo XIX a solo 8.000 en el censo de 1887, que fue el último que contenía esa pregunta por el color. Y se pregunta a qué se debía esta caída censal. Y la respuesta que da es que hubo un traslado estadístico de un importante segmento de la población negra hacia la categoría blanca. Es decir, según él, hubo una reclasificación, ¿sí? A lo largo del siglo. Y esto explica la caída absoluta registrada en los censos. Ahora, esto diría yo, ese es el núcleo empírico duro de una tesis que luego en la recepción del libro de Andrews se amplificó, consolidó, pero de algún modo también se hizo más vaga, ¿sí? Existe una idea generalizada de una especie de borramiento, pero muchas veces no se sabe exactamente qué es lo que esa tesis de un borramiento clasificatorio, digamos, quiere decir. Quiere decir que no hubo descenso demográfico y solo reclasificación. Quiere decir que hubo un poco de esto y un poco de lo otro. Y bueno, investigar eso fue como yo me acerqué a ese tema. Comenzando por una pregunta muy distinta, dicho sea de paso. Como vos decías en un principio, lo que me interesaba en un momento era la cuestión de la segregación residencial étnica en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí comencé a estudiar censos con más profundidad. Y ahí me di cuenta que muchas de las pautas de segregación residencial tenían que ver con cuestiones de propiedad inmobiliaria. Entonces, de hecho, estoy escribiendo, tratando de escribir, si encuentro el tiempo, y soy muy lento,
un libro sobre propietarios afrodescendientes de bienes raíces en la ciudad de Buenos Aires y su disposición. Pero para hacer esto y entender esto bien, hay que entender un poco mejor hasta qué punto esta disposición que me interesa es una pérdida documental o una pérdida material de sus casas, digamos, para ponerlo en términos muy simples. Y es esto lo que me motivó a estudiar en detalle, a ver, dónde hay reclasificación y o cuánto, cómo nos podemos dar cuenta, cuánto subregistro hay y qué tipo de personas suele ser más subregistrada, cuándo y según qué métodos podemos analizar esto, etcétera, etcétera. Buenísimo, súper claro. Sí, una aclaración. Yo no usaba desaparición aceptándola como idea, sino justamente retomándola como tópico del sentido común, esta idea que específicamente Andrews empieza a discutir y que tu trabajo va a ir mostrando ya en términos demográficos. Y quizás nos viene bien a esta altura volver sobre el trabajo de Hernán, porque vos mencionabas, Michael, esta presencia de censos donde la categoría racial es registrada y luego en un momento cuando se abandona, con la excepción de ese censo del 87, que es un censo municipal donde vuelve a aparecer luego de su desaparición a los censos nacionales. Y bueno, quien trabajó esto con mucho detalle fue Hernán y quería preguntarte un poco sobre lo que investigaste, sobre cómo fueron diseñados y pensados esos censos nacionales, qué pasó con esas categorías raciales, si fueron abandonadas, por qué hipótesis trabajaste, especialmente en relación a cómo ese diseño de censos nacionales y cómo el borramiento de esa categoría racial, por qué se dio y qué significados tuvo, qué efectos disímiles, en especial cómo se pensó la relación entre esas categorías raciales y el proyecto de nación que se estaba construyendo. Sí, bueno, a diferencia de Michael, que ha trabajado mucho con las estadísticas concretas y realmente hecho un trabajo fantástico a nivel microdemográfico y demás, mi trabajo, que es de unos años antes, trabaja más que nada con las ideas de los censos, es decir, con lo que se llama diseño conceptual. Y es muy importante lo que acabas de decir, la relación con la nación, porque los censos de la segunda mitad del 19, es decir, grosso modo entre 1840 y 1920, 1940, a nivel mundial se asiste a un régimen estadístico que se ha llamado de nacionalización estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las funciones centrales de los censos de este periodo, segunda mitad del 19, insisto, es la de suministrar cierta imagen de la nación, es decir, muestran cómo los estados nacionales se autoperciben a sí mismos en términos de diversas variables. Y bueno, y en este caso, en términos de las variables étnicas. Quiero decir que las variables étnicas, después lo podemos retomar, son realmente el huevo de la serpiente de las estadísticas, ¿no? Porque son donde más complejos se presentan los problemas y los efectos políticos. A ver, el punto básico es este. Los censos nacionales 1869, 1895, 1914, de la segunda mitad del siglo XIX largo, inician una forma de medir la población en este campo que va a durar hasta épocas muy recientes. Y esta forma consiste en suprimir por completo las categorías socioétnicas. Obviamente esto tiene efectos notables sobre las preocupaciones que mencionaba Michael. Se han dado diversas razones acerca de por qué los censos no miden más esas categorías. Insisto con esto, es una característica de largo plazo. Empieza en 1869 y recién se rompe en 2001 cuando se empiezan a medir los pueblos originarios y en 2010 cuando se incorpora la categoría de descendientes, de afrodescendientes, perdón. Ahí se rompe porque en esta época aparece, me animaría a decir, pero eso daría lugar para
para otro podcast, sin demasiada discusión, la adopción del modelo anglosajón de etnización. ¿Qué razones se han invocado para que los censistas no midieran más las categorías étnicas? Los historiadores han usado varias. Una de ellas, por ejemplo, es decir que la matriz liberal del Estado argentino a partir de la segunda mitad del siglo XIX es incompatible con estas categorías raciales que vienen de la época colonial, y evidentemente hay algo de razón en eso, aunque curiosamente los censistas no insisten en el hecho de la matriz liberal. Pero sí insisten en dos cosas que me parecen muy importantes. Una, que yo creo que es la más interesante de todas, es las discusiones técnicas que los llevan a concluir que es muy, muy difícil medir las categorías raciales. Quiere decir que los resultados que iban a dar iban a ser poco confiables. Yo he llamado eso minimalismo metodológico porque aparece también en otro tipo de datos. Pero básicamente lo que dicen es, bueno, ¿para qué poner una categoría que finalmente no se va a poder medir bien en cuanto a sus resultados? Y la segunda explicación, que también es muy explícita, es que cierta convicción de que esas poblaciones iban a desaparecer rápidamente. Esa es una creencia común a la ciencia occidental durante el periodo, que está en el evolucionismo, está en el darwinismo, y también es muy clara en los Estados Unidos, que son un modelo de referencia de los censistas argentinos. Entonces, si no se las puede medir bien y si van a desaparecer rápidamente, bueno, mejor no introducir eh, ese tipo de preguntas. Entonces, yo creo que hay una mezcla entre aspectos técnicos que son bastante sensatos, es decir, todo lo que tiene que ver con la dificultad de medición, más algunos aspectos progresistas del liberalismo, como la igualdad, y no la categoría de raza, pero sumadas también con un trasfondo histórico que es la creencia en el evolucionismo cultural de que estas poblaciones van a desaparecer. Este, y yo trato de ver también, o sea, concluir que los censistas formaban parte de un universo mental racista es un poco obvio. Me parece interesante es que ellos adhieren más a cierto evolucionismo cultural. Bueno, esta población va a desaparecer por mezcla, por mestizaje, y esto es bueno, y se alejan mucho del darwinismo que campea en otras sociedades, ¿no? Que estaba en contra del mestizaje por considerar que las razas denominadas inferiores iban a degenerar a la raza blanca. Sea como sea, el resultado final es que los censos nacionales son una especie de invisibilizan la posibilidad de estudiar el tema, y por supuesto contribuyen a esta idea de Argentina como país blanco que se va a hacer fuerte, sobre todo en épocas posteriores al inicio de este paradigma censal, sobre todo hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, esta suerte de mito de la Argentina blanca como país totalmente diferente, etcétera. Este, yo comparto también y me gusta mucho el término que lo que hace Michael de no usar el término desaparición, porque el término desaparición, además del componente binario que decía Michael, tiene también un componente muy obvio que es el componente conspirativo, ¿no? Es decir, bueno, hay grupos de personas que están trabajando en esta invisibilización. Una cosa es que discursivamente haya sido visto de manera positiva después, y otra cosa es que al momento de medir hayan primado ciertos criterios diferentes. Y también, y esto lo digo de manera un poco provocadora, hay una realidad que tiene que ver con la historia demográfica argentina, y es que se mire como se mire, Argentina no tiene el porcentaje de población indígena que tiene Guatemala, ni el porcentaje de población negra que tiene Brasil. Entonces esos datos de la realidad también están allí. Es decir, hacia el censo del 2010, si mal no recuerdo, la proporción de personas que se declaró afrodescendientes era del 0,5. No es que esto no tenga importancia, pero quiero decir que hay una diferencia cuantitativa que de todos modos está allí. Y me gustaría cerrar con esto, es decir, no hacer una asociación sencilla entre poner o sacar categorías étnicas y que haya o no racismo, ¿no? El ejemplo más obvio es la comparación con el siglo XIX
estadounidense. Es un país donde el racismo es muy fuerte, pero que mide la categoría racial. Argentina, el racismo está, por supuesto, pero no mide la categoría racial. Es decir, no hay un automatismo entre medición y racismo, ¿no? Que es a veces una cosa eh, que suele un poco perderse de vista en las discusiones. ¿Puedo añadir algo a este último punto? Que totalmente coincido con esto y me parece un problema, digamos, bastante difundido en la historiografía sobre los afroargentinos. eh, y es una especie de automatismo de tratar como sinónimos racismo e invisibilización, ¿no? Sí, digamos, más allá del argentino, lo que sea, hoy día, digamos, por ejemplo, ¿no? Los sectores más islamofóbicos en Alemania suelen ser los sectores de la población que más sobreestiman la cantidad de musulmanes en Alemania. Es decir, digamos, racismo no necesariamente equivale el deseo de no registrar algo, para decirlo de algún modo. No sé si me expreso bien, pero me parece un punto muy importante que, sí, invisibilización clasificatoria, ¿sí? Y racismo no son exactamente o no son necesariamente lo mismo. Y con invisibilización también tengo un poco a veces ese problema que no sé exactamente qué es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que una pregunta censal que antes existía o una etiqueta racial en un documento notarial o un testamento que vos conocés mucho mejor, Magdalena, que yo, ya no se anota, ya no se pregunta. ¿Es esta la invisibilización de la que estamos hablando? Sí, obviamente, en ese sentido hubo una invisibilización. Em, estamos suponiendo que la población afrodescendiente sigue existiendo en exactamente los mismos números que antes y simplemente la desaparición de una pregunta censal nos dio un espejismo estadístico que en realidad no nos dio tampoco porque si no se hace la pregunta no hay información, digamos. Bueno, cierro aquí. Bueno, sí, gracias. Quisiera retomar, eh, unirme, digamos, por supuesto, al rechazo del concepto de desaparición, sino más que nada hacía referencia a esto que contaba, que cuenta Andrews en la introducción de su libro, ¿no? De que cuando estaba investigando esto en Argentina, la respuesta que recibía de la gente a dónde estaban los negros era desaparecieron, ¿no? Entonces justamente él va a criticar esto, tratando de reconstruir cuáles fueron esos factores y apelar a esta idea de invisibilización, que igual yo creo que en su trabajo lo demográfico es como una dimensión, pero es una respuesta un poco más multifactorial. Y entonces yo creo hay como dos cosas. Por un lado, de que las sensibilidades sociales sí afectan y transforman las formas de aplicar etiquetas, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo sobre registros matrimoniales, en la primera mitad del 19, se puede ver muy claramente que desde fines de 1820 colapsa la categoría de negro y en la misma medida se registran morenos, ¿no? Entonces, esa categoría de moreno estaba menos cargada, menos derogatoria, menos peyorativa, menos asociada al tráfico, a la esclavitud. Y bueno, ahí está como, creo que las sensibilidades sociales afectan ese modo de registro y algo que creo que es lo que está notando para fines de siglo, o sea, no registrar la categoría racial de las personas está como hablando de una forma de integración. En ese sentido, yo no sé si racismo no equivale a invisibilización. Creo que la invisibilización es un poco como un racismo a la Argentina, donde hay como esto, ciertas
memorias, pertenencias, ciertas ascendencias que merecen ser recordadas y otras que más bien hay un aliento al olvido, ¿no? Entonces, bueno, igual creo que lo más interesante era escucharles a ustedes y vemos como es un campo de debate como muy fructífero, muy necesario, que por un lado necesitamos pensar, como nos invita Hernán, nos invitas a pensar como la nación y sus supuestos censales y todas estas cosas en juego que estabas explicando. eh, por otro lado, la necesidad de volver a las estadísticas, de volver a estos censos que han sido trabajados hace tantas décadas, sobre los que no habíamos vuelto y que este volver a ellos que nos invita Michael también nos va a permitir conocer mejor eh, toda esta realidad de los afroargentinos. Ahí quizás como que creo que en relación a la aparición de la categoría en los censos actuales está la cuestión de que no hubo políticas de sensibilización, ¿no? De conocimiento. Justamente todo este campo de los estudios afroargentinos nos permite conocer más cuántos más antepasados y ancestros teníamos negros e indígenas que no conocemos, y destapar estas ideas nos permiten volverlos a poner en escena, ¿no? Un poco esto que creo que todo esto que traen ayuda a pensar en todas estas cosas. Sí, ¿puedo agregar algo? Es cierto que los censos no miden las ascendencias afro durante el siglo XIX, pero también es cierto que a diferencia de, por ejemplo, del modelo norteamericano, estadounidense y canadiense, tampoco miden las ascendencias de europeos. Es decir, un danés es danés, un hijo de danés es argentino. Es decir, tampoco hubo una intención en los censos argentinos del siglo XIX de medir las ascendencias europeas, donde el racismo si existía en un sentido inverso, es decir, eran poblaciones eh, étnicamente vistas como superiores, ¿no? Desde Alberdi en adelante. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, medía a los hijos de inmigrantes hasta la segunda generación, preguntaba por la ascendencia, y en Canadá esto fue mucho mayor, mucho más marcado, mientras que Argentina elimina la ascendencia como criterio general desde el nacimiento de los primeros descendientes en Argentina. Es decir, que es un tema que afecta a la población de origen afro, pero que en realidad forma parte de una decisión mucho más global. Muy interesante esto que señalás, Hernán, de la ausencia de rastreo de las ascendencias, no solo africanas, sino europeas, en el caso argentino, a diferencia de otros países que lo habrían hecho. La verdad que lo desconocía. Si bien, bueno, yo en realidad enfatizaba esta idea de las ascendencias que no son recordadas, ¿no? Como esta nueva nación, como tus trabajos mostraron, que alienta al olvido de otras, de distintos orígenes, y la construcción justamente de una nación como una nueva identidad unitaria desalentaba esos otros recuerdos y esa reivindicación de esas otras ascendencias a nivel individual y social y familiar y acumulativo. Y en cierto sentido eso también sería como parte de esta idea de la invisibilización y del trabajo de las propias personas en la invisibilización de esas ascendencias en el caso de africanos y afrodescendientes, porque retrotraía esas historias de esclavización, etcétera. Bueno, para explicar también esto, quería volver a lo que señalaba Michael en relación a este descenso demográfico que no solamente habría sido relativo, sino absoluto, y para eso trabajó con censos que no habían sido trabajados sistemáticamente, como el de 1854 y el de 1855, y quería que nos cuentes un poco cómo los trabajaste, en especial en el del 54, donde todavía se rastrea el color de las personas, y también cómo utilizaste y recurriste a los registros parroquiales como una variable de control de esta idea del descenso demográfico absoluto. Sí, bueno, a ver, digamos, en primer lugar quisiera
enfatizar que todo este ejercicio remite a una pregunta muy específica, ¿sí? Que es cómo nos explicamos la caída censal registrada de la población afrodescendiente entre fines de los años 30 del siglo XIX hasta 1887. Como decía antes, hay una caída absoluta de 15.000 a 8.000. Y es este punto donde se decía específicamente, no, esto se debió a una reclasificación. Es decir, que personas que antes habían sido clasificadas como afrodescendientes, luego se clasificaban como blancos. Y esta hipótesis específicamente me interesaba para medir mejor cuánto de esta caída registrada realmente se puede atribuir a un proceso demográfico y cuánto y qué parte y dónde se puede atribuir a cuestiones cuestiones censales, cuestiones de registro, digamos. Mi respuesta básica es, estoy bastante seguro que esto refleja una caída demográfica real, ¿sí? Y no refleja reclasificación. Estoy bastante seguro de esto y puedo explicar luego exactamente por qué y cómo. Ahora, entre 1838 y 1887 pasa casi medio siglo, que es una estancia bastante larga para volar sin otra información. Entonces, me metí en algún momento a amalgamar dos censos de los años 1850 para calcular una cifra estimada de la población afrodescendiente en ese momento. Y nadie lo había hecho, en parte porque el censo de 1854 era un censo muy malo y justamente por esto se repitió el año siguiente, 1855, con un censo bastante mejor, que a veces también se ha dicho que es ahí el momento donde Argentina entra a la edad estadística, aunque ese censo de 1855 es mucho peor que el nacional de 1869. Ahora, primero quiero aclarar que yo únicamente hablo de la ciudad de Buenos Aires y son todos censos de la ciudad, ¿sí? Entonces no hablo de la Argentina, donde bastantes cuestiones se presentan de un modo muy distinto porque la población de ascendencia indígena es muy mayor fuera de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, con lo cual en cuestiones clasificatorias y raciales, toda la cuestión de la población indígena es muy mayor que en la ciudad de Buenos Aires, donde a fines del siglo XIX también me parece bastante más importante lo que se ha admitido en la discusión específica sobre los afrodescendientes. Ahora bien, el censo del 54 sí contiene una pregunta sobre el color, pero es un censo malo. Y el censo del 55 es el primero que abandona esta pregunta, que no contiene esta pregunta. Y ahora tomé una muestra del censo del 54 y la totalidad del censo del 55, que está digitalizado en una página web que se llama Family Search. Y ahí ya se vuelve muy técnica la discusión, pero se puede estimar un porcentaje de personas clasificadas como morenos o negros en el censo de 54 y personas clasificadas como pardos o mulatos en el censo de 54, y esto se aplica luego al total del censo de 55, ¿sí? Para ponerlo simple. Y la cifra que resulta más o menos 11.000 encaja bastante bien con la trayectoria de largo plazo, que va, como decía, de 15 al 8.000. Entonces nos aporta un dato más. Em, Todo esto lo hago en base a las planillas censales, ¿sí? Hay que distinguir fundamentalmente entre el uso de las planillas, es decir, el formulario que tenía el empadronador que iba de casa en casa
en una manzana, golpeaba las puertas y preguntaba quién vive acá y después anota, bueno, Juana Pérez, 50 años, no sé qué. Y los libros publicados con las tabulaciones de un censo que se hacen luego, así que son muy otra cosa. Para un test estadístico específico y detallado, lo que se necesita son las planillas, y son las planillas con las que trabajé. Ahora, para el censo municipal del año 1887, no han sobrevivido las planillas. Entonces, la cifra del 8.000 de la que hablo proviene de una tabulación, donde simplemente dice, bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay 8.000 personas clasificadas como no blancas. Pero justamente porque ahí no existen las planillas, usé las planillas existentes para los años 50 para obtener un panorama de más largo plazo. Y ahí uno puede hacer cosas adicionales para verificar específicamente si hubo reclasificación o no. Les voy a dar un ejemplo que es un poco técnico, pero me parece comprensible. Uno toma eh, todos los niños, o mejor dicho, mejor aún las niñas del censo de 1822 y mira cómo es la composición racial registrada ahí, ¿sí? En el año 1822. Y luego yo tomo de mi muestra en el año 1854 todas las mujeres porteñas, es decir, registradas como nacidas en la ciudad de Buenos Aires, o el estado, la provincia de Buenos Aires, ahí la distinción no está muy clara, de entre 32 y 46 años. Es decir, que deberían ser más o menos las mismas personas que las niñas de 0 a 14 años en el año 1822. Y ahí miro, cambia la composición racial de esta cohorte. Bueno, después hay que hacer algunas premisas sobre la mortalidad, la migración y también la cobertura. Voy a hablar de esto en un momento, para ver si cambia la clasificación, la composición racial. La respuesta es básicamente no, o sobre todo no cambia en dirección blanca, es decir, no hay reclasificación en dirección blanca entre 1822 y 1854. Ok, pero hay cuestiones más generales aún. Toda la discusión sobre los afrodescendientes y si el descenso censal registrado fue un espejismo censal o estadístico o un proceso demográfico real, toda esta discusión se ha concentrado mucho en la cuestión clasificatoria. Pero como Hernán decía al principio, en el siglo XIX los censos son tan malos que antes de cuestiones clasificatorias, es decir, si una persona se etiqueta como pardo o blanco en un censo, antes de esto lo que es mucho más importante es qué cantidad y qué universo de personas son omitidas en el censo, ¿sí? Es decir, quiénes faltan, quiénes no figuran de ningún modo, más allá de la cuestión clasificatoria. Y ahí viene un problema que es que habría en un principio, en base a lo que decía Hernán al comienzo de esta conversación, habría que suponer que en términos globales la calidad censal mejoró, ¿sí? Es decir, a principios del siglo se omitía más gente que a fines del siglo. Si esto es cierto, los censos de principios del siglo omitían también más afrodescendientes que los censos de fines del siglo, más allá de la cuestión clasificatoria. Pero sí, los censos tempranos omitían más personas que los tardíos, entonces la caída que debo explicar se ensancha, ¿sí? Con lo cual se vuelve cada vez más difícil atribuir toda la caída a una cuestión meramente clasificatoria y no demográfica. Y de hecho, es por eso que incluso
si uno me presiona, sospecharía un poco, bueno, la caída real por ahí puede ser más grande todavía de lo que los censos registran, ¿sí? Em, Además, porque no tengo por qué sospechar esa reclasificación por varios motivos, ¿no? Meramente estadísticos, matemáticos, pero también ideológicos, que no veo necesariamente por qué un racismo empuja a los censistas a un deseo reclasificatorio, para decirlo de algún modo. Y es ahí donde entran también los libros parroquiales que antes de la introducción de un registro civil en 1884 eran el único modo de hacer cálculos sobre estadísticas vitales, es decir, saber cuánta gente nació y cuánta gente murió en un determinado año. Los libros parroquiales obviamente no miden esto, sino miden bautismos y entierros, que no es lo mismo que nacimientos y defunciones. Y ahí nuevamente entramos en una cuestión, por un lado, de cobertura, es decir, bautismos son lo mismo que nacimientos, signo de interrogación, y entierros son lo mismo que defunciones, ¿o no? Y también, nuevamente, en una cuestión clasificatoria, porque los sacerdotes hasta cierto punto hay libros segregados, es decir, un libro de bautismos, otro de funciones, y uno por población blanca, otro por población de color. Después se integran estos libros, con lo cual dependemos ya de la etiquetación o racialización de cada partida de bautismo o de entierro que hace cada cura individual. Es decir, bauticé un niño con nombre José y ahí la cuestión es, ¿el sacerdote pone una clasificación racial o no? Básicamente para personas que el sacerdote piensa que son blancos no lo pone y para afrodescendientes sí lo pone, pero tampoco siempre. Y ahí la cuestión se vuelve muy difícil metodológicamente, ¿no? No voy a entrar en esto, pero esto es el uso de los libros parroquiales en esto. Pero con todas las cautelas necesarias, si uno hace esto y mira el conjunto del panorama entre los años 30 y 60, casi siempre se encuentran más entierros con etiquetas afrodescendientes que bautismos con etiquetas afrodescendientes, ¿sí? Lo cual sería otro dato que indica un descenso demográfico real, más allá de los censos. Em, y después podemos hablar de las razones detrás de esto. La mortalidad infantil es tremenda y tiene mucha culpa ahí. Em, pero, esto va un poco más allá de la cuestión metodológica. Sí, fundamental esto que señalás de la mortalidad infantil, que es algo que podemos visualizar en algunos de los rastros que dejan de testimonios de los afroargentinos, como ser en el caso de los testamentos, donde es posible ver esa, ese impacto de las terribles condiciones de vida, de los niños y familias esclavizados y con escasa capacidad de proteger a sus familias, y ese descenso ligado a la mortalidad me parece fundamental. Bueno, desgraciadamente tenemos que ir cerrando el episodio, así que quisiera pedirle a cada uno si podría hacer un pequeño balance sobre la importancia del estudio de este tema, de cómo desde el punto de vista historiográfico y demográfico es central revisar estas ideas, tanto de cómo se construyen los censos, cómo impactan en las posibilidades de conocer, cómo cambian las sociedades y por qué creen que es relevante este tema aún hoy. Bueno, el tema es obviamente muy importante por varias razones. Tiene una importancia historiográfica muy clara. La historia es una ciencia y como ciencia busca conocer la verdad del modo que el tema es esencial para la historia social de la población y también para la demografía histórica. Y allí me parece muy importante
el esfuerzo notable que ha hecho Michael para ubicarse del lado del optimismo en ese debate clásico que tenemos los historiadores entre optimismo y pesimismo cuando las fuentes, o optimismo y escepticismo cuando las fuentes son complejas. Entonces, buscar la verdad es esencial. Y también es esencial por el tema de la formación argentina. Eh, una de las cosas que vimos en su momento era que los censos dan una imagen de la nación, en ese sentido han sido vistos como una especie de genealogía, es decir, no solo como una estadística, sino también como un relato histórico. Entonces también es importante saber el peso, la importancia, etcétera, de los distintos colectivos que formaron la nación. Estamos hablando siempre de la importancia demográfica, porque está claro que la importancia cultural de los afrodescendientes ha sido muy notable en muchísimos campos de la historia argentina. Y también es muy importante el tema en términos de contemporáneos, me animaría a decir, es un tema sensible para los descendientes y para los cientistas sociales. Eh, Siendo un poco provocador, uno debería preguntarse si no es más importante para los cientistas sociales en tanto batalla cultural que para los descendientes, pero esta es una pregunta eh, más bien provocadora. Insisto, es importante porque puede o debería estar en la base de formulación de políticas públicas, en términos de visibilidad genealógica, como decíamos recién, en términos de memoria, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los colectivos indígenas, en caso de políticas muy concretas, como pueden ser el acceso a las tierras comunitarias, el idioma, etcétera. Cualquiera sea el caso, el debate, sea en términos historiográficos, en términos más de políticas y batallas culturales, es fundamental porque contribuye a una visión pluricultural, multicultural, como se la quiera llamar, de la Argentina, y por lo tanto genera una mayor conciencia ciudadana de la diversidad. Si hay algo que nos enseña la genética es que las sociedades son más ricas y valiosas cuanto más diversas son, y esto que es válido para la genética es más válido aún para el aspecto cultural. Entonces, en ese sentido, si uno lo mira desde el punto de vista pedagógico, es un debate que contribuye a la tolerancia hacia poblaciones heterogéneas de todo tipo, versus la idea de homogenización. Y esto no es menor en contextos de notable intolerancia, como es el contexto mundial actual. Sea intolerancia hacia los inmigrantes, las diversidades sexuales, bueno, y un largo etcétera. Así que entiendo que es un tema que fue, es y seguirá siendo importante, en parte porque los datos probablemente nunca sean del todo suficientes para falsar de manera definitiva los debates. Quizás comienzo nuevamente con una anécdota de dónde vengo a este tema, ¿sí? Que es por otro lado. Como decía en un principio, lo que en el fondo me interesaba fueron cuestiones de segregación racial, urbana y también de eh, lo que ahora en inglés a veces, por ejemplo, se llama racial capitalism, capitalismo racista, no sé. Entonces, lo que me interesaba era un proceso de desposesión de propiedades afrodescendientes, ¿sí? Lo presento en un seminario de historia económica y ahí me contesta Thomas Piketty, ¿sí? Que escucha esto y que había escuchado esa idea de que las clasificaciones raciales en Argentina se borraron, ¿sí? Entonces, yo presento una regresión que tiene el objetivo de demostrar cuál fue el predictor más importante para la pérdida de bienes raíces en el barrio de Montserrat entre 1855 y 1870. Y la respuesta es la clasificación racial del propietario en el año 55. Ahora, lo cual es una demostración de un racismo existente en lo económico, ¿sí? Pero este argumento solamente funciona si
puedo confiar en este punto específico en las fuentes que tengo. Y es justamente la pregunta que me hace Piketty. No, pero si se borran las categorías raciales, ¿cómo sabes que esto es una pérdida material y no solamente una pérdida documental? Y ese fue el comienzo de esta investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que en el campo de la historia afro-argentina se ha establecido como una especie de hábito intelectual de hablar de invisibilización, etcétera, sin especificar mucho a qué se refiere, y si uno lo toma literalmente, esto nos ata también a una idea de que existió y perduró en el tiempo una comunidad afrodescendiente que en el fondo estaba bien y que solo hubo un fraude de etiquetas. Y es ahí donde no me cierra esta historia, porque nos ata a una especie de relato optimista de que no hubo problemas estructurales, sino solamente una operación censal o clasificatoria. Cuando en realidad, si uno mira este proceso demográfico, en este se demuestra un racismo estructural con tremendas consecuencias para la vida para las vidas de la población afroporteña en el siglo XIX. Y el indicador más claro de esto, sí, de este racismo estructural, es una mortalidad infantil tremenda, casi la doble de la población blanca. Y en ese sentido me gustaría un poco que reconozcamos este aspecto sin aferrarnos demasiado a la idea, en un primer lugar planteada en el libro de Andrews, que ahí hubo una especie de fraude de etiquetas y con esto queda todo explicado. No me parece eso. Bueno, me sumo al llamado de Hernán a enfatizar el valor cultural, social, memorial y político para la formulación de políticas públicas del mayor y profundo conocimiento de esta temática. También creo que los aportes de Michael van a ser muy importantes tanto para calibrar en términos demográficos esta evolución y a futuro, bueno, como nos promete también poder pensar la desposesión material. Quizás difiero un poco en reducir o en limitar toda la tesis sobre la invisibilización de Andrews a la idea de un fraude de etiquetas, pero bueno, es para charlar mucho más, pero creo que un gran comienzo es estos nuevos avances que Michael está realizando en términos cuantitativos, sobre un conjunto de datos demográficos sobre los que es tan difícil trabajar y debíamos volver. Y bueno, a nuestros oyentes, a invitarlos a acercarse más a los trabajos de los dos investigadores y de los distintos investigadores nombrados en el podcast, a colaborar. Recuerden, como les contamos, que pueden colaborar con la continuidad del podcast Historiar a partir de transferencias y bueno, nos encontraremos la semana que viene en un nuevo episodio de Historiar.